Primera de Pedro 3:11, que dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, significa que debemos estar preparados para cualquier persona que tenga alguna duda acerca de nuestra fe. Y yo no sé, Perla, si tú has sentido esto, pero yo pienso que muchas personas tienen muchas dudas acerca de la fe, que no se hacen las preguntas porque tienen miedo de que la gente piense que es pecador porque está dudando. No sé si alguna vez has sentido esto. Y yo pienso que sí, porque yo mismo he tenido muchas dudas, muchas preguntas. Yo sé que Dios es real porque ha trabajado en mi vida, ¿verdad? De muchas maneras, pero hay muchas dudas que han llegado a mi mente y pues yo he tenido que investigar y he tenido que hacer bastantes cosas para poder llegar a la respuesta de estas dudas. Y les voy a dar unos ejemplos de estas preguntas que me he hecho o preguntas que podrías tú también hacerte, que has tenido dudas tal vez. A lo mejor no has tenido dudas, qué bueno, pero sí, pero yo pienso que mucha gente ha tenido este tipo de dudas y no nadie se las ha respondido. Por ejemplo, aquí va una duda. ¿Es el cristianismo peligroso por las muertes que se han hecho en el nombre del cristianismo o en el nombre de Dios? Y, o sea, tú te vas a la historia y piensas en la Inquisición o en las cruzadas y pues los cristianos mataban gente, decían que eran brujas o adivinos y los mataban, o si piensas en la colonización de México, bueno, ellos eran, tenían la creencia católica, pero viene de la creencia cristiana también. Y no estoy diciendo la misma, solo estoy diciendo que vienen con esos principios. Y vinieron y a base de sangre impusieron su religión a los mexicanos. Entonces, yo me he hecho estas preguntas, que si las religiones o el cristianismo podrá ser peligroso en cierta manera por estas muertes que han ocurrido, o sea, históricamente. Y yo pienso en eso y por ejemplo, mi respuesta sería a esto, que uno no toma si algo es verdadero o falso de acuerdo a cómo la gente ha practicado unos principios, porque nosotros sabemos que si alguien se dice cristiano pero actúa de diferente manera a los principios cristianos, pues en realidad no está siendo un buen cristiano, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso eso, y si tú piensas más a profundidad, los países que han sido seculares o ateos, como China, del emperador Mao, o como Stalin, que fue presidente de Rusia, o sea, fue dictador ahí. Ellos, por ejemplo, en China mataron a 60 millones de su propio pueblo. Y, y de entre ellos, pues los religiosos, las personas que creían en Dios y entre otras personas. Y por esta filosofía atea que tenían. Y también Stalin en Rusia, y lo mismo, 15 millones de su propio pueblo por razones seculares, porque tenía esta filosofía secular. Entonces, si alguna filosofía es peligrosa, es una filosofía donde Dios no existe, una filosofía donde no hay barreras de amor, no hay barreras de eliminar a gente, porque si eres cristiano crees que estás hecho a la imagen de Dios, entonces mereces respeto y las otras personas merecen respeto. Pero si no crees en Dios, entonces no hay ningún límite. Y por eso yo pienso que el cristianismo no solo no es peligroso, sino lo que enseña es bueno, lo que enseña es verdadero, y lo que enseña es amar a las personas como a ti mismo, amar al prójimo, y esas son cosas buenas acerca del cristianismo. Otra pregunta, por ejemplo, y no sé si Perla me puede ayudar con esta pregunta, ¿qué piensa acerca de esta pregunta? Hay muchas personas que dicen, cada quien su verdad. Yo no creo que exista la verdad, o dice, cada quien tiene su propia verdad. Las verdades son distintas. Yo en lo personal creo que esta es una pregunta que se destruye a sí misma, porque cuando alguien te pregunta o alguien te dice, no existe la verdad, ¿es esa afirmación verdad o solo es tu verdad?
Entonces yo creo que la misma pregunta se destruye a sí misma, pero no sé qué piensas, Perla, acerca de esta. Bueno, bueno, sí, concuerdo con lo que dice Alfredo. Se destruye a sí misma por el hecho de que estás afirmando o estás preguntando algo que tú crees, porque cuando uno pregunta es por cuando uno cree que suele ser verdad o suele ser falso. Así que concuerdo con lo que dice él y yo añado esto. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta palabra tiene sentido a lo que preguntamos o a lo que muchas veces nos hacemos esas dudas a nosotros mismos o incluso a otras personas, pero la palabra es muy clara y nosotros sabemos que la palabra de Dios es esa instrucción o esa guía o ese libro donde encontramos el conocimiento real o el conocimiento verdadero de acuerdo a los principios que nos fueron inculcados, no sé, desde tu adolescencia, desde tu niñez, incluso desde tu adultez, no lo sé, pero la palabra de Dios no miente, así que la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y la verdad existe, y la verdad es Jesús. Así es, de hecho yo, una de las formas que empecé a estudiar más la Biblia y querer aprender más de la Biblia, acercarme más a Dios, es porque los principios que venían en la Biblia hablaban muy fuerte acerca de lo que es la realidad. Entonces yo siempre pensaba, esto lo puedo aplicar en mi realidad y si funciona y cómo este libro que se escribió hace cientos y miles y miles de años, aplica hoy con estas verdades, con estos principios, y fue una de las maneras en que yo me motivé más a acercarme a Dios y a leer más la Biblia. Y bueno, la siguiente pregunta, una pregunta que podrían tener algunas personas, es la siguiente. ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Sería injusto que esas personas no fueran al cielo, nunca han escuchado el Evangelio? Y yo pienso que algunas personas no escucharon el Evangelio. Si piensas en las personas antes de Jesús, por ejemplo, esas personas probablemente, seguro que nunca es que escucharon el Evangelio y cómo pueden ser salvos a través de Jesús sin escuchar el Evangelio. Es una pregunta que yo me hacía antes y creo que es una pregunta difícil de responder, pero si pensamos en los atributos de Dios, Dios, por ejemplo, uno de sus atributos es que Dios es justo. Entonces, cualquier cosa que pase con estas personas que nunca han escuchado el Evangelio es justo porque Dios es justo. Y yo creo, y este es una opinión mía, podría decirse así, que Dios no juzga a la persona por lo que no saben, sino que juzga a las personas por lo que saben. Por ejemplo, si tú te vas al Antiguo Testamento, hay personas que no saben de Jesús. Tenemos a Noé, tenemos a Abraham, muchas personas que no saben de Jesús, pero como quiera, su fe le fue contada por justicia. Entonces, yo pienso que hay la revelación de la creación del mundo. Dice la Biblia que la creación del mundo es evidencia de que Dios existe. Entonces, con esta evidencia, podría ser el caso de que alguien podría encontrar suficiente fe que agrade a Dios y esta fe le cuente por justicia. Entonces, yo creo que Dios juzga a las personas en base a lo que sí saben, a lo que sí pueden ver, no en base a lo que no saben. Esa sería mi respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿qué le dirías a alguien que no cree en Dios por las atrocidades o las muertes que ocurren en el Antiguo Testamento? Y no sé si Perla quiera comenzar con esta pregunta. Amén. Bueno, lo que yo, en mi opinión, me basado en la palabra, lo que yo podría decir con lo que yo podría defender a este punto de que si alguien no cree en Dios, en el Evangelio, por lo que menciona la palabra, y, y primeramente abriría con, dice la palabra, que Dios es justo, como lo mencionaba Alfredo en la pregunta anterior o duda anterior,
Dios es justo y Dios no iba a permitir que sucediera nada si no fuera lo justo, si no fuera lo correcto. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que este texto a mí me gusta mucho, porque yo lo leo y para mí es súper entendible que este camino es de fe, es para fe, y todo lo que está escrito en esta palabra, en la Biblia, en ese libro, donde encontramos el conocimiento más grande de todos, de todo el conocimiento que pueda existir, está la palabra. Y dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces creemos que Dios es un Dios justo y creemos que todo lo que sucedió dentro de la palabra de Dios, que todo lo que sucedió en aquel tiempo, cuando Jesús vino a esta tierra, incluso antes, fue justo de parte de Dios, fue justo de parte del Creador, porque tampoco que no se nos olvide quién es nuestro Creador, quién es el que hizo y tiene el poder y la autoridad de deshacer lo que Él ha hecho. Así que yo respondería eso, que Dios es justo y que Él es el creador de todo y Él es el único que puede destruir y dejar de destruir, si así Él lo quiere, lo que Él creó, porque todos somos dueños de lo que nosotros hemos creado, sea cualquier cosa. Conti más el Señor Jesucristo que hizo los cielos y la tierra y en el lugar donde estamos. Así que eso es lo que yo respondería para una persona que no creyera en Dios por lo que ha sucedido en la palabra. Sí, bueno, primero, en mi opinión, primero habría que ver que esta persona que no es Dios está diciendo que es malo lo que pasó en la Biblia, pero cómo una persona sin Dios puede diferenciar lo bueno y lo malo. Para diferenciar lo bueno y lo malo, necesitas una ley moral que esté encima de las personas, como, no sea, yo digo que matar es malo, y la otra persona dice, yo digo que matar es bueno. ¿Qué hace mi opinión más valiosa que la opinión de la otra persona? Necesitamos una ley moral encima de nosotros, no creada por humanos, para poder tener una ley moral objetiva. Entonces, si ellos, para empezar, no creen en Dios, no pueden filosóficamente, en su punto de vista, decir que algo es malo. Pero una buena pregunta sería, bueno, tú dices que sí crees en Dios y como quiera pasaron estas cosas en la Biblia. Bueno, es una buena pregunta. Y yo creo, primero que nada, que Dios, si el cristianismo es verdad, que yo creo que es verdad, que Dios en realidad no mata a nadie, solo lo cambia de locación. Como esta vida no lo es todo, ¿no? Tenemos una eternidad que vivir. Entonces, para empezar ese punto, en realidad Dios no mata a nadie, ¿verdad? Pero si tú ves, por ejemplo, Dios tenía una tierra prometida para Israel, entonces Israel, pues Dios tiene el mandato de matar a todos los cananitas de un lugar. Bueno, esos cananitas durante 400 años estuvieron haciendo atrocidades. Por ejemplo, ellos tenían un Baal, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el Baal, pero este Baal tenían una estatua de este Baal con los brazos hacia el frente, entonces, y una caldera abajo. Entonces ponían a los niños en los brazos de estas personas y prendían la caldera. Entonces los niños se quemaban hasta la muerte, sacrificaban a niños. Y decía Plutarco, el historiador griego, que para que los padres no escucharan los gritos de los niños, abajo tocaban tambores mientras el niño gritaba hasta la muerte. Entonces, por 400 años Dios les estuvo diciendo que se detuvieran de su maldad, que se detuvieran de su maldad. Entonces, un día Dios manda al pueblo de Israel y los juzga y todos mueren. Entonces, muchas veces las personas dicen, ¿por qué Dios no detiene la maldad? Bueno, este es un ejemplo de Dios deteniendo la maldad de un pueblo. Entonces yo creo que para juzgar las cosas que pasaron en la Biblia hay que ver caso por caso, porque creo que Dios siempre tiene una razón por la que hace las cosas. Y esa fue la razón, por ejemplo, de los cananitas en este tiempo. Y esa sería, pues, mi opinión, o como yo respondería.
Otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué opinas de los esclavos que salen en la Biblia? La Biblia habla de la esclavitud y que el esclavo tiene que ser fiel a su amo y varias cosas de eso, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta, habría que investigar. Y, y yo investigando vi que estos esclavos no son como los esclavos que conocemos, los esclavos que pensamos o los esclavos que estuvieron en Estados Unidos hace 150 años, sino estos esclavos son más como siervos. Esos esclavos tenían una deuda que pagar, entonces cubrían esa deuda trabajando y solo tenían que trabajar 7 años y aunque no cubrieran la deuda, después de 7 años ellos eran libres y si ellos querían podían quedarse con su amo a servirles. Entonces, más que como una esclavitud, era como un servicio. Y entonces, a lo mejor usan el término esclavitud y todos nos confundimos, pero son más como siervos en este caso. Otra pregunta sería y quiero que Perla me ayude con esta pregunta, es ¿por qué Dios no detiene la maldad? A lo mejor vimos algún asesinato ocurrir o algo terrible ocurrir y quisimos que Dios apareciera en ese momento y detuviera la maldad. Y muchas veces sabemos que Dios no lo hace, la maldad existe y la hemos visto y la hemos vivido. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Dios no detiene la maldad? Amén. Bueno, ante esta pregunta, se surgen muchas veces, esta pregunta yo sí la he escuchado de muchas personas, en redes sociales a veces hacen, no sé, tipo debates de todo esto, y en especial tocan esta pregunta, esta duda, y mi respuesta creo que sería, no sé, muy corta, pero voy a poner un ejemplo. Y esta duda yo la resolví en un video. Créanme que no lo estaba buscando, pero yo siempre no había tenido esa duda, sino que me había hecho esa pregunta. Y en mis inicios del Evangelio de Dios, yo siempre decía, quizá tenía un pensamiento diferente o igualitario al mundo, porque el mundo lo que piensa es que Dios es malo porque no detiene las muertes, porque no detiene las guerras, porque no detiene aquello malo que para nosotros es malo. Como mencionaba Alfredo, que para nuestra ley moral es malo y de ahí nadie nos va a sacar de ese pensamiento o de esa afirmación. Entonces, el video mencionaba muchas cosas, pero el ejemplo muy claro para mí me sacó esa duda fue que estaba no sé cómo le dice, una persona que corta cabello a los hombres, y le decía al varón que había ido por su corte, y él traía una Biblia, él era cristiano, era pastor, y fue a cortarse el cabello. Entonces el peluquero le dijo, Dios no existe. Y el pastor se quedó callado, no dijo nada, y él siguió en su Biblia. Y el peluquero seguía diciendo que Dios no existía y daba todas las razones. ¿Por qué? Porque siguen los niños muriendo. O sea, los niños, ¿qué culpa tienen? Decía este varón. Hasta que el pastor salió de su corte y le dijo, Dios le bendiga. No hizo en contienda nada. Entonces salió de ese lugar y afuera miró hacia el cielo y como que con una sonrisa dijo muchas cosas hacia Dios, yo me imagino, o así lo palpé yo. Entonces él voltea hacia un costado y mira a un joven con su cabello muy largo, muy largo. Entonces él como que sonrió más y fue con ese joven y lo trajo hasta dentro de la peluquería con ese varón. Y el pastor le dijo, yo no creo que los peluqueros existan. Y el peluquero se quedó asombrado por la pregunta, porque era muy evidente que sí existían. Entonces dijo, ¿por qué dice eso? Yo soy uno. Dijo, porque sí. Y luego él respondió el pastor
muy sabiamente, para mí fue sabio, porque no hizo contienda ante lo que el peluquero estaba atacando, porque lo estaba haciendo con un fin. Y él le respondió, yo no creo que existan los peluqueros, porque si no, no hubiera personas con el cabello largo, no hubiera varones con el cabello como este joven. Y la contestación de ese varón que no creía en Dios es que sí existen los peluqueros, pero si ellos no vienen a mí, ¿cómo va a cambiar su imagen? Sí existen, pero ellos no vienen a nosotros. Y el pastor le decía, eso pasa con Dios. No es que Dios no detenga la maldad, simplemente las personas con maldad no llegan al Señor, y el Señor jamás va a obligar a la gente, va a obligar a las personas a llegar a Él. Así que este es el único ejemplo que yo puedo decir, que por qué Dios no detiene la maldad. Es necesario, y si las personas que tenemos, me incluyo, porque no somos perfectos, esa indiferencia en ocasiones, o esa maldad, o esa falta es porque no llegamos a los pies del Señor. Así es, y bueno, tengo aquí más preguntas, pero yo creo por falta de tiempo la vamos a dejar para después. Fue un gusto estar con ustedes y es un privilegio estar aquí. Esperemos que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y más de cosas interesantes para los jóvenes. Dios los bendiga a todos. Amén. Y nos vamos a dejar con esta alabanza que se llama Encuéntrame otra vez, con Elevation Worship. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por su amable sintonía. Dios les bendiga a todos los que se conectaron en el live. Así que los esperamos el próximo sábado. Esperamos contar con su amable sintonía. Dios les bendiga y se despide de ustedes, hermana en Cristo, Perla Cortés y Alfredo Terraza. Dios les bendiga a todos. amén.